¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Última Hora Noticias. Yo soy Juan Nicolás, muchísimas gracias por vernos. El pasado miércoles trascendió una nota en prensa nacional eh, que daba cuenta de un reclamo a través del gobierno de los Estados Unidos de empresas precisamente de ese país por el trato que México le está dando a su política energética. Por ejemplo, eh, pues yo destaco, por ejemplo, en este caso, la nota que publicó La Jornada, en la cual dice: Estados Unidos solicita consultas de resolución en materia energética bajo el TEMEC. En el cuerpo de la nota, escrita por Alejandro Alegría, ese 20 de julio, dice: la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, solicitó consultas de resolución de disputas en materia energética con México bajo el Tratado Estados Unidos y Canadá, México, Estados Unidos y Canadá, pues Washington, el gobierno de Washington, considera que las políticas y acciones del gobierno mexicano, textual, socavan a las empresas estadounidenses y la energía producida en la nación vecina en favor de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. También textual, según de acuerdo con La Jornada, estas son palabras de Katherine Tai, dice: hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos de México bajo el tratado, como le llaman ellos, TEMEC, dijo Tai, una semana después de la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden. Dice: estos cambios de política afectan los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable. A esta postura se unió el mismo día el gobierno de Canadá. Con ello no cabe la menor duda de que su intención es intervenir en la política energética de México y porque cuando se firmó este tratado, sí, cuando se estaba negociando más bien con el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, en un bosquejo del proyecto que se iba a aprobar, pues sucede que Videgaray, quien era uno de los mandamás del gobierno de Enrique Peña Nieto, junto con Guajardo, que era otro representante de México, más que de México, representante de empresarios mexicanos, los de siempre, pues trataron de entregar el petróleo y la energía eléctrica de México a empresarios de Estados Unidos. Esta postura, la actual, la que expresaron el pasado miércoles, pues solo expresa la molestia porque no consiguieron lo que querían en aquel entonces, porque en aquel entonces el presidente electo, que era Andrés Manuel López Obrador, pidió que se suspendieran dichas negociaciones y se echara para atrás ese punto tan controversial en el cual Videgaray y Guajardo, a nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos, que era Enrique Peña Nieto, entregaban el petróleo y la electricidad a los empresarios extranjeros. Sobre este punto, ¿qué es lo que
lo que responde el gobierno mexicano a través del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, después de tantos dimes y diretes, porque hubo muchas opiniones a partir de esta petición del gobierno de los Estados Unidos porque se realicen consultas de resolución en materia energética bajo el TEMEC, de diferentes personajes como Guajardo y otros que estuvieron presentes o que participaron a favor del gobierno de México, y entre comillas, porque más que nada participaron a favor de empresarios extranjeros. En contra, participaron en estos días y dieron opiniones en contra del gobierno de México. Entonces hoy ya les respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy durante su gira por Jalisco, pues les respondió, les aclaró lo que sucedió en aquel entonces, y esto es lo que les dijo. Les reiteró que no se está violando en ningún momento el tratado. En primer lugar, decir que no hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México, que no estamos incumpliendo ningún compromiso, que cuidamos desde el inicio del gobierno no comprometer del petróleo, que eso nos llevó a detener la negociación casi 2 semanas, porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo. Así de claro. Nosotros estábamos como observadores porque aún era presidente electo. Cuando Jesús Seade me informa de que hay esta propuesta, le pido que venga a México y se analiza el capítulo que ya habían aceptado las autoridades mexicanas en ese entonces, de manera especial el secretario Videgaray y Guajardo, y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo. Se molestaron los negociadores del gobierno de Estados Unidos y se levantó la mesa. Hubieron planteamientos acerca de que lo mismo de siempre, que si no aceptábamos nos iba a ir muy mal, iba a haber devaluación, y dijimos no, queremos que cambie del capítulo, es más, que no se toque el tema. Pasó el tiempo, ellos no querían informarle al presidente Trump porque consideraban de que se iba a agravar la situación. Al final tuvieron que decirle, y la respuesta del presidente Trump fue de que se aceptara lo que nosotros proponíamos. Y por eso el capítulo se limita a 2 párrafos, porque es motivo de orgullo. Fue lo primero que hicimos, resistir esa presión, porque ya los gobiernos neoliberales ya habían aceptado en todos los acuerdos que se negociara el petróleo de México. Esto fue lo que quedó, miren lo que dice.
reconocimiento del dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. 2. En el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen ¿qué reconocen? México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. ¿Dónde está el cambio de reglas? Y lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. ¿Cómo ven ustedes? Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray. Luis Videgaray, quien en algún momento fue considerado el verdadero mandamás de México, ya habían traicionado a nuestro país, entregando los recursos energéticos de México en la negociación de aquel tratado que negociaron en el 2018 muy apresuradamente antes de irse, y que muy atinadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó y pidió la suspensión de las negociaciones y hizo modificar ese tratado en el punto dedicado a la política energética de México. Resulta de verdad una vergüenza que, a pesar de que estén viendo, observando la aplicación de esta política nueva hacia el uso de los energéticos en México a favor de los mexicanos, estos personajes sigan insistiendo en su postura entreguista. Pero qué bueno esta respuesta del presidente, es muy clara. Además, informó que va a dar a conocer el tratado, el documento que Luis Videgaray y Ildefonso Guajardo y otros personajes que negociaron ese tratado antes de que él llegara, lo van a dar a conocer el documento para que los mexicanos sepan cómo habían entregado los energéticos a Estados Unidos y Canadá. Esto fue Última Hora Noticias. Nos vemos en la próxima emisión.